Así, ahí va, así ya les queda también para los compañeros que capaz que no pueden conectarse. Chiquilines, entonces, si ustedes se acuerdan, la clase pasada nos habíamos quedado en uno de estos ejercicios que habíamos empezado a ver, les habíamos dicho que bueno, que algunos de ellos los podían revisar ustedes, ya tienen estas diapos colgadas, por lo tanto, bueno, digamos, pueden no solamente hacer la prueba de enfrentarse al ejercicio y resolverlo, sino que también tienen la posibilidad de, una vez habiendo hecho eso, de ver a ver si bueno, rumbearon bien en términos de la solución. Lo que yo quería retomar hoy creo que era a partir del ejercicio 30 y dejar un poco planteado algunos de estos ejercicios. Acá tienen, digamos, el plan de clase era ver el 30, el 34 y el 35, pero capaz que lo que hacemos es elegir algunos, o sea, quiero plantear el 30, la idea del 30, y luego elegir alguno de estos dos, entre el 34 y el 35, para ya así saltar a ejercicios que quiero focalizarme hoy, que también tenemos algún plan, digamos, de ver algunos un poco más largos, es verdad, que no son del estilo de, digamos, que tienen el nivel de revisión, pero que nos pasean por varios temas. Entonces, en el ejercicio 30, lo que nosotros queríamos plantearle en este caso era, eh, bueno, que un consumidor tenía una determinada función de utilidad, como la que ustedes ven ahí, x por y al cuadrado. Lo que nos decía es calcule la función de demanda y compruebe para este consumidor si el bien X era un bien normal, un bien inferior para niveles pequeños de renta y normal para niveles altos, o no podíamos saber si el bien X es normal o inferior sin conocer la renta y los precios. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo lo plantearían? O sea, yo solamente quiero dejar la idea de cómo se plantea el ejercicio y después, eventualmente, digamos, las cuentas las dejo para que las hagan ustedes y las pueden chequear con las soluciones. Pero, ¿cómo harían esto? Les dan la función de utilidad y les dicen, bueno, el bien X, ¿qué tipo de bien es? ¿Normal o inferior? O bueno, o algunas cuestiones ahí adicionales. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chiquilines? ¿Cómo lo harían? Profe, yo no, Sí, la verdad que no lo hice, pero plantearía el óptimo exacto. y me fijaría si es creciente o decreciente para X. ¿El qué? ¿Qué es creciente, creciente? ¿El qué? Las cantidades consumidas a medida y eso lo sustituís en la tasa no, perdón, en la función del ingreso, la recta restricción presupuestaria. A ver, ahí hay algunas cosas que dijiste son correctas y van en la línea de la solución del ejercicio. Yo lo que primero tomo de compañero es, eh, lo que haría es, por supuesto, plantear el óptimo, la condición de óptimo, ¿no? O sea, nosotros vamos a resolver Lagrangiano, recuerden, ¿no? Detrás de esa condición de óptimo hay todo un planteo de un ejercicio de maximización o de minimización, como lo vimos también en el problema dual, pero en principio, digamos, tenemos la función de utilidad, podríamos hacer la maximización de esa utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Entonces, planteamos el problema, obtenemos de la condición de óptimo que la tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios de mercado. ¿Conocemos los precios en este caso? Tenemos No, el... Claro, entonces, en definitiva no conocemos los precios. Nosotros vamos a llegar a una condición de óptimo donde sí conocemos la tasa marginal de sustitución. ¿Por qué conocemos la tasa marginal de sustitución? porque Por las tenemos una utilidades. funcionalidad. Porque tenemos la función de utilidad. Entonces nosotros sabemos cuánto es la tasa marginal de sustitución. Esa tasa marginal de sustitución la igualamos a la relación de precios y obtenemos una condición de óptimo. Con esa condición de óptimo, luego el problema, digamos, para resolver el problema de maximización, teníamos que dirigir a la restricción, ¿no? A la función, digamos, que teníamos, a la función objetivo, que sería la restricción, que en este caso es la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria nosotros la conocemos, más allá de no conocer el nivel de renta y los precios del consumidor, conocemos cuál es la restricción presupuestaria. ¿Ah? La restricción presupuestaria va a ser el ingreso igual al gasto, el gasto siendo lo que consume de cada uno de los bienes por el precio de cada uno. Entonces, nosotros con la condición de óptimo podemos ir y sustituir en la restricción presupuestaria y vamos a obtener como resultados unas funciones
que van a quedar obviamente dependiendo del precio y del ingreso del individuo, porque son variables que no conocemos, que por supuesto para el individuo son dados, son datos, pero que en este caso el ejercicio no nos los da. Entonces, esas funciones que obtenemos como resultado de resolver el ejercicio, ¿no? De maximización, una vez que de la condición de óptimo derivamos, o sea, una vez que desde la condición de óptimo sustituimos, perdón, en la restricción presupuestaria para obtener funciones que nos van a decir cuánto voy a consumir de cada uno de los bienes, dependiendo del precio y del nivel de ingreso que tenga el consumidor. ¿Qué funciones obtengo entonces como resultado cuando hago eso? Las funciones de demanda. Exacto, exacto. Obtengo las funciones de demanda. ¿Tá? Entonces, de hecho, el En ese ejercicio... caso, profe, Sí, perdón, en ese caso la función de demanda mayaliana, ¿no? exacto, ¿no? Recuerden que cuando yo resolvía el problema primal del consumidor, el problema de maximización de la utilidad, como resultado del problema, una vez que lo resolvía, el resultado eran las demandas marsallanas u ordinarias, ¿no? Entonces, la propia letra del ejercicio me decía, calcule la función de demanda. En este caso, obviamente, me está hablando solamente del bien X, porque pone foco sobre el bien X. Entonces, bueno, calcule la función de demanda del bien X y compruebe qué tipo de bienes. Entonces, una vez que nosotros calculamos la función de demanda del bien X, ya podemos decir qué tipo de bien es respecto a si es un bien normal o inferior. Y sí, me parece que sí, ¿Por qué? porque, o sea, cuando tienes la función de demanda, lo que haces es, yo haría la derivada en función del precio y ves qué pasa si cuando aumenta el precio, aumenta o disminuye la cantidad demandada. Digamos, bien, esa es una opción, digamos, que podría llegar a darse. La cuestión es que si yo hago la derivada respecto al precio y esa derivada me termina dando negativa, ¿yo puedo decir que el bien es normal o inferior? Si hago la derivada de la función de demanda respecto al precio y la derivada me da negativa, que quiere decir, por lo tanto, que cuando varía el precio, las cantidades demandadas varían en el sentido opuesto. ¿Puedo concluir que el bien es normal, por ejemplo? Ah, claro, en este caso no, porque ahí sería solamente el efecto de sustitución, ¿no? Como qué es lo que pasa cuando aumenta, siempre va a disminuir. Bueno, a ver, lo que dice la compañera es correcto en el sentido de que si yo hago la derivada de esa función de demanda respecto al precio y me dan en signo negativo, puede estar pasando dos cosas. Una, que el efecto sustitución, ¿ah? Que el efecto sustitución, a ver, el efecto sustitución siempre opera en el mismo sentido, es decir, en el sentido opuesto a la variación del precio, ¿ah? El efecto sustitución sobre las cantidades consumidas. Pero lo que sucede es qué pasa con el efecto ingreso, que nosotros acá obviamente como tenemos demanda marshalliana sí tenemos efecto ingreso, y el efecto ingreso sabemos que justamente es lo que nos mide si el bien es normal o inferior. La cuestión es que el efecto ingreso puede estar operando en el sentido opuesto al efecto sustitución en los casos de los bienes inferiores, pero de todas maneras el efecto sustitución sobreponerse sobre el efecto ingreso y dar, en definitiva, como resultado global de la derivada, lo que les estaba diciendo recién, que una vez que se modifica el precio, las cantidades demandadas totales, digamos, se modifican en el sentido opuesto. Por lo tanto, yo podría hacer perfectamente lo que dice la compañera, hacer la derivada de la función respecto al precio, pero si me da negativa esa derivada, no puedo concluir de que el bien es normal o inferior, porque puede estar sucediendo que que el bien sea inferior, que el efecto ingreso opere en el sentido opuesto al efecto sustitución, pero que sea el efecto sustitución el que predomine sobre ambos. Recuerdan que esto lo llegamos a hablar y en ese sentido son bienes, pueden llegar a darse que ese tipo de bienes sean bienes inferiores, pero no aquellos bienes inferiores que además eran del tipo IFEN, que hacían que el efecto ingreso se sobrepusiera sobre el efecto sustitución. Por lo tanto, ese no es el camino, o sea, sí es el camino a obtener las demandas, eso está claro, pero la demanda queda en función del ingreso también, no solamente del precio. Por lo tanto, ¿qué variante tenemos para descubrir si el bien es normal o inferior? Ahí el ingreso. Claro, exacto. O sea, ver cómo varía las cantidades demandadas cuando varía el ingreso. ¿Ah? Cuando varía el ingreso del consumidor. ¿Ah? Entonces, eso es un poco lo que les dejo planteado por acá. Las cuentas les había dicho que ustedes las podían hacer perfectamente.
Acá teníamos la tasa marginal de sustitución, la igualábamos a la relación de precios de mercado y por lo tanto obteníamos una condición de óptimo que está por acá. Con esta condición de óptimo podían ir a la restricción presupuestaria y sustituir la Y, por lo tanto dejar todo en función de X y obtener la demanda de X, que vendría a ser algo como lo que está por acá, el ingreso sobre 3P sub X, y acá sí plantear la elasticidad ingreso, o simplemente uno ya podría decir, bueno, si el ingreso aumenta, ¿qué va a pasar con las cantidades demandadas? Como el ingreso está en el numerador, Aumenta. las cantidades demandadas van a aumentar. Entonces, digamos, eso lo puedo hacer, o sea, ese análisis lo puedo hacer de manera muy lineal. Tengo la posibilidad de calcular la elasticidad, que si ustedes se acuerdan, la elasticidad era la derivada de la función respecto a la variable, en este caso respecto al ingreso, por el ingreso sobre la función, ¿no? Porque es la elasticidad en el punto, por el ingreso sobre la X, digamos, sobre la función de demanda. Y si hago esa cuenta, ¿no? Todo esto me va a dar igual a 1, que es mayor a 0, y por lo tanto es una elasticidad, en este caso, una elasticidad de ingreso positiva, que marca entonces, en definitiva, que entonces estamos frente a un bien normal. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el ingreso de este consumidor, las cantidades demandadas aumentan. Recuerden que el bien inferior, cuando aumentaba el ingreso, yo sustituía el consumo de ese bien, ¿no? Dejaba de consumir ese bien debido a que era un bien inferior, ¿no? Y pasaba a consumir bienes de otro tipo, ¿no? Entonces, esa es la lógica, digamos, de solución de este ejercicio. Plantear, lo que es fundamental es obtener la función de demanda del bien, y luego, bueno, ya digamos, ya podíamos hacer el análisis directamente a sabiendas de que cuando aumentaba el ingreso aumentaban las cantidades consumidas y demandadas, digamos, y eso ya es propio de un bien normal. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Profe, yo te quería hacer una consulta nomás de la opción C, pero para consultarte nomás si existe algún bien que, como dice ahí, que es inferior para niveles pequeños de renta y normal para niveles altos de renta. O sea, no sé Sí, si nos puede podemos llegar dar a, cuenta también. puede llegar a pasar, nosotros no los vamos a ver, puede llegar a pasar, pero son casos muy, muy, muy extraños en realidad. Nosotros con las funciones, con el tipo de funciones que vemos, y este tipo de funciones de demanda que obtenemos, no vamos a, o sea, no nos vamos a enfrentar a ese tipo de bien, ¿no? O sea, puede llegar a pasar, no es un disparate, no es un disparate, digamos, pero no vamos a ver este tipo de bienes que pueden llegar a cambiar la clasificación del bien respecto al nivel de renta que tiene el consumidor. ¿Ah? Lo, digamos, lo que sí podía llegar a ser, si se quiere, un disparate, entre comillas, era la opción D, ¿no? Donde no podíamos decir nada si no conocíamos el nivel de renta y los precios, ¿no? O sea, acá está claro que podemos concluir qué tipo de bien es sin tener esos datos. ¿Ah? Bien, entonces este era el ejercicio 30, era bastante sencillo, digamos, pero la lógica era obtener la función de demanda y a partir de ahí hacer el análisis respecto al ingreso, no al precio. Porque respecto al precio yo podría obtener entonces una elasticidad, digamos, una elasticidad que fuera negativa, digamos, y en definitiva bueno, eso no me estaría aportando de si el bien es normal o inferior. Bien, entonces después tenemos el ejercicio 34 o 35. Vamos a plantear el ejercicio 34. El 35 es muy similar, muy similar. El ejercicio 34 y 35 son muy similares porque van sobre la descomposición de los efectos, ¿no? La descomposición del efecto total cuando varían las cantidades demandadas de un bien, analizando justamente la posibilidad de obtener efecto sustitución y efecto ingreso. Entonces, vamos a plantear este ejercicio 34, por lo menos también, digamos, las principales ideas, dejando obviamente la resolución matemática, si quieren, como para verla con más detalles por ustedes mismos, están las cuentas planteadas. De todas maneras, obviamente, si se genera alguna duda, nos podemos detener en ellas. A ver,
El ejercicio 34 nos plantea que supongamos que tenemos un consumidor con esta función de utilidad, ¿no? Con x a la 0,5 más y a la 0,5, y nos dan las demandas mayayanas, ¿no? O sea, ya nos da, o sea, ya nos aportan como la solución al problema de maximización. Las demandas mayayanas serían entonces el ingreso sobre 1 más P de X sobre P de Y por P de X, todo eso obviamente en el denominador. Esa sería la demanda de X, y bueno, lo mismo para la demanda de Y, simplemente que se modifican los precios, digamos. Este sería el ingreso entonces sobre 1 más P de Y sobre P de X, todo por P de Y, y todo eso obviamente en el denominador de la demanda. ¿Tá? Entonces, lo primero que nos pregunta es calcule la cantidad demandada de cada bien, si los precios son 10 y 20, ¿no? 10 el precio de X y 20 el precio de Y el ingreso del individuo se sitúa en 400 unidades monetarias. ¿Cómo lo hago a eso? Sustituyendo en la función de demanda. Exacto, ¿no? O sea, esa es la parte más sencilla de este ejercicio. Esa parte obviamente se la dejamos a ustedes. Básicamente tengo los tres datos, ¿no? Las tres incógnitas que me plantean las funciones de demanda, los precios y el nivel de renta del individuo. Por lo tanto, simplemente es hacer cuentas, ¿no? O sea, el precio de X va a ser 10, el precio de Y 20 y la renta 400, y por lo tanto puedo entonces perfectamente sustituir y obtener la canasta óptima, digamos, con este nivel de precios y con este nivel de renta que tiene el consumidor. ¿Por qué les digo que obtengo la canasta óptima? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Por qué yo les puedo asegurar que una vez que sustituyo las demandas obtengo la canasta óptima, la que le está maximizando la utilidad? Porque para llegar a estas funciones de demanda partimos de la condición de óptimo. Exacto, ¿no? O sea, las funciones de demanda me garantizan, porque, digamos, dada la forma, como dice la compañera, de cómo las obtengo, las funciones de demanda me garantizan que esas cantidades demandadas están resolviendo el problema de maximización del consumidor. ¿Tá? A lo largo de toda la curva de demanda, yo estoy obteniendo unas cantidades óptimas de demanda del bien respectivo, ¿tá? Debido a que justamente las obtengo a partir de resolver el problema de maximización. Entonces, las funciones de demanda me van a decir cuánto va a demandar de manera óptima el consumidor para obtener su objetivo, maximizar su utilidad, dado el nivel de precios y el nivel de renta que corresponda. Entonces, bueno, en este caso sustituyo y obtengo, digamos, no vamos a hacer la cuenta, pero está por acá, ¿no? En la parte A, ahí, digamos, simplemente estoy haciendo las cuentas, sustituyo y obtengo entonces que va a estar consumiendo de forma óptima una canasta en la cual tiene prácticamente unos 27 unidades de X, 26,7 y 6,7 unidades de Y. ¿Ah? Perfecto, hasta ahí vamos todo bien. Después me dice, bueno, suponga que el precio del bien X cae, ¿no? Y pasa de ser 10 a ser 6, ¿no? Este P sub X prima, ¿ah? Pasa a ser 6. Y ahí lo que me está diciendo es, bueno, ¿cuáles van a ser las nuevas cantidades demandadas? Eso es la primera pregunta que me hace. Y luego me hace, luego me pide que descomponga el efecto sobre las cantidades consumidas. ¿Ah? Obviamente, digamos, el cambio en las cantidades demandadas va a ser el efecto total de las cantidades, ¿no? De las cantidades demandadas, pero eso nosotros sabemos que se descompone en efecto ingreso y en efecto sustitución. ¿Ah? Entonces, a ver, esta parte sí vamos a detenernos un poquitito y vamos a hacerla juntos. A ver, lo primero que tengo que hacer es, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Le pregunto a ustedes. De nuevo, sustituir el nuevo P sub X en la función de demanda. Perfecto. Eso es lo primero que tengo que hacer. Tengo el nuevo precio de X, que es lo único que ha cambiado. Lo primero que tengo que hacer entonces es obtener ahora las cantidades consumidas, ahora con este nuevo precio de X. ¿Tá? Bien, perfecto. Eso también, digamos, son cuentas, están hechas por acá y las vemos por acá. ¿No? El precio del bien X pasa a ser 6, las cantidades demandadas van a ser entonces, bueno, nuevamente sustituyo todo, pero sustituyo ahora con el cambio en el precio de X, que en lugar de valer 10, pasó a valer 6. ¿Ah? Entonces, en definitiva, bueno, acá hay un error, ¿no? Acá hay un error, esto no es 10, ¿no? Eso no es 10, eso es 6, ¿ah? Eso es 6, porque el precio de X ahora pasó a valer 6.
Entonces, ahí yo lo arreglo y lo vuelvo a subir. Em, lo que me genera la duda es si este 51,3, voy a hacer la cuenta rapidito. Esto era 6 dividido 20 es 0,3. 1,3 por 6. 400 dividido 7,8. Bien, yo les arreglo esto que en realidad va a dar un poco distinto las cantidades, les pido disculpas ahí, no nos dimos cuenta de este error, pero claramente este era, si se acuerdan, este 10 es Profe, sí, dale. hice la cuenta, disculpa que te corte, hice Sí. la cuenta y me dio 51,28, capaz que sí, que está bien la cuenta, lo único que está mal el 10. Sí, tal cual. Por eso. Pero simplemente para que no los confundan, ¿no? Este 10 sí está mal. Y nada, digamos, tiene que ser 6. ¿Ah? Pero a ver, digamos, habiendo dicho eso, que los solucionamos y los subimos de manera correcta, ahora nosotros tenemos que calcular el efecto, o sea, el efecto sustitución y el efecto ingreso, o sea, descomponer el efecto total. Entonces, vamos a hacerlo con este caso, ¿no? Con las unidades X, con el bien X. Tenemos 51,3 unidades consumidas, ¿tá? Una vez que bajó el precio de X, aumentaron las cantidades consumidas de X. Y nosotros antes teníamos, por acá arriba, 26,7 unidades consumidas del bien. Por lo tanto, el efecto total, es lo que dice por acá abajo, ¿no? El efecto total de la variación de las cantidades demandadas del bien X va a ser, lógicamente, las cantidades demandadas una vez que se modificó el precio contra menos las cantidades demandadas antes de la modificación del precio. Por lo tanto, el efecto total sobre las cantidades demandadas del bien X son 24,64 unidades demandadas. Pero ese es el efecto total. Ahora lo que nos piden es descomponer el efecto sustitución y obtener a partir entonces de estas cantidades, obtener el efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, ¿alguno tiene idea de cómo podríamos plantear eso? ¿Qué les parece? A ver si alguien bichó, leyó o vio incluso en las clases teóricas y le parece... Con la ecuación de Slasky, ¿Qué te parece? A supongo ver. que. O sea, básicamente, o sea, hay todo un proceso con el cual se llega a la ecuación de Slasky, pero creo que en este caso podemos simplemente usarla para ver los diferentes efectos. La ecuación de Slasky, ¿te acordás que tiene una parte que es que necesito la demanda compensada? ¿Te acordás? La demanda hicksiana. Tiene una parte que es la que me mide el efecto sustitución, me la mide sobre la demanda hicksiana. ¿Te acordás? Entonces... Ahí va, podríamos hacer el inverso de la marshalliana. Acá lo que tengo son las demandas marshallianas. Acá en principio lo que tengo son las demandas marshallianas. Entonces, a ver, tengo varias alternativas, tengo por lo menos un par de alternativas como para obtener el efecto sustitución o el efecto ingreso. Pero lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, y veamos este paso a paso, quiero que lo vean conmigo por acá. Lo que nosotros podemos hacer, es nuevamente plantear la condición de óptimo, plantear, digamos, nosotros tenemos la función de utilidad, la tenemos, y esa sabemos que no cambia, no se modifica. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución no está sufriendo modificación. Con la tasa marginal de sustitución nosotros arribamos, o sea, con la condición de óptimo, nosotros lo que podemos hacer es arribar a las demandas marshallianas. Pero ahora lo que vamos a hacer es, a partir de la condición de óptimo, acá si ustedes observan, nosotros tenemos esa condición de óptimo planteada, pero la nueva condición de óptimo. ¿Por qué les digo la nueva condición de óptimo? Bueno,
porque en realidad lo que estoy haciendo ahora es igualando a la relación de precios de mercado una vez que el precio de X se modificó. ¿Ah? Claro, Entonces, sería como moverte dentro de la misma curva, pero a una nueva recta de subespectral, ¿no? exacto, porque ¿qué sucede? El efecto sustitución lo que me va a marcar es lo que dice por acá. Yo quiero encontrar las cantidades del bien X, ¿tá?, que surgen de la elección óptima, considerando que al consumidor en primera instancia no se le altera el nivel de satisfacción inicial. ¿Ah? Entonces, lo que voy a estar haciendo es, sobre la misma curva de indiferencia, plantear el primer movimiento que hace el consumidor. ¿Qué es? Bueno, igualar pendientes. Luego, por el efecto ingreso, puede ser que incluso se desplace de la curva de indiferencia y obtenga otro nivel de utilidad, ¿no? Se modifique el nivel de utilidad del consumidor. Pero en principio, el efecto sustitución, justamente lo que me mide es cómo sustituye bienes de un bien por otro sobre la misma curva de indiferencia. ¿Tá? No hay variación del nivel de utilidad, ¿tá?, por efecto sustitución. ¿Tá? Entonces, lo que hago que es, bueno, es plantear la condición de óptimo, pero la nueva condición de óptimo, que es a partir de la curva de indiferencia, a partir de la función de utilidad en realidad, a partir de la tasa marginal de sustitución, igualar esa tasa marginal de sustitución a la nueva pendiente, digamos. Y la nueva pendiente de la restricción presupuestaria va a ser la nueva relación de precios de mercado. ¿Tá? Entonces, cuando obtengo, digamos, las cantidades consumidas desde ahí, cuando obtengo, cuando obtengo la nueva condición de óptimo, que en definitiva, haciendo estas cuentas, resolviendo estas cuentitas, me da esto, ¿no? Me da que Y va a ser igual a 0,09X. Esto acá yo les pido que planteen, ¿no? O sea, a ver, obtener una tasa marginal de sustitución, ustedes ya lo recontra saben, ¿ah? O sea, a partir de esta función de utilidad, creo que acá no deberíamos de perder mucho tiempo, pero es a partir de esta función de utilidad obtener la tasa marginal de sustitución. ¿Ah? Digamos, es bien sencillo, ¿no? O sea, la derivada la derivada parcial, digamos, en términos de X, será la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, ¿no? Que es la derivada parcial de esta función en relación a Y. ¿Ah? Nada, digamos, poca complejidad ahí. Obviamente hacer el cociente de las utilidades marginales me da esto, ¿tá? Me da Y sobre X, todo elevado a la 1 medio. ¿Ah? Y eso lo igualo y acá, o sea, paso el X multiplicando, aplico ¿no? O sea, el tener a la 1 medio es lo mismo que aplicar el cuadrado, ¿no? Entonces, en definitiva, esto me va a estar dando 0,09X. ¿Ah? Pero ¿qué hago con esto? Bueno, una vez que obtengo esto, una vez que obtengo la condición de óptimo, para saber las cantidades que estamos demandando ante el cambio en el precio de X sobre la misma curva, sobre la misma función de utilidad, voy a la función de utilidad propiamente dicho y sustituyo esta condición de óptimo. ¿Contra qué nivel de utilidad? Contra el nivel de utilidad inicial que el consumidor estaba obteniendo. ¿Cómo sé este nivel de utilidad inicial que el consumidor estaba obteniendo? ¿De dónde lo saco? Este 7,75, ¿de dónde lo saco? ¿Qué les parece? O sea, ¿no lo sacas del punto A que habíamos hecho antes? Que ya tiene Eh, los precios, todo. Exacto. O sea, yo en el punto A obtuve la canasta óptima. Obtuve la canasta óptima antes del cambio en el precio. Antes de que el precio de X bajara. O sea, yo obtuve que este tipo estaba consumiendo, este tipo o esta tipa, o este tipe, estaba consumiendo 6,67 de unidades del bien Y y 26,67 unidades del bien X. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, bueno, ¿cuál es el nivel de utilidad que tiene el consumidor a partir de esa canasta? Y bueno, vengo y sustituyo. 26,67 a la 0,5 más 6,67 a la 0,5 y eso me da 7,75. ¿Ah? Entonces, una vez que tengo esta condición de óptimo,
con la nueva relación de precios y el nivel de utilidad inicial antes del cambio en el precio, puedo ir a la función de utilidad y sustituir y dejar todo en función de X, y hago cuentas y obtengo entonces que X, las nuevas cantidades demandadas, solamente midiendo efecto sustitución, van a ser 35,54. Entonces, ¿cuál es en definitiva el efecto sustitución? Y ahí les pregunto, ¿es 35,54? ¿Qué les parece? No, tendrías que hacer la resta, como dice ahí. Exacto, Eso ¿no? menos lo que consumía antes. Exacto, ¿no? O sea, estos 35,54 van a ser las cantidades consumidas por efecto sustitución una vez que el precio se modificó. ¿Tá? Pero antes consumía 26,67, por lo tanto, el efecto sustitución va a ser 35,54 menos 26,67, lo que me da un total de 8,87. Y este es el efecto sustitución. ¿Tá? El efecto ingreso en este caso va a ser bien sencillo de sacar, porque tengo el efecto total, y recuerden que el efecto total va a ser la suma de los efectos, ¿no? Del efecto sustitución y del efecto ingreso. Por lo tanto, el efecto ingreso va a ser 15,76, porque el efecto total era igual a 24,64, por lo tanto, 24,64 menos 8,87, obtengo el efecto ingreso de 15,76. ¿Dudas, comentarios? Tiene que haber alguna duda, algún comentario, seguramente. ¿Sí? ¿No? Profe, yo tengo una duda nomás, pero de letra más que nada, porque viste que nosotros solo calculamos el efecto, o sea, la descomposición del efecto total para el bien X. Sí. Es siempre que nos pidan algo así, es para el bien X nomás y No, obviamos el bien Y porque en también este, cambia, digo. no, está bien. En este caso lo que pasa es que se modifica el precio del bien X. ¿Tá? Entonces, digamos, se suele pedir o sea, que me descompongas los efectos sobre el bien que se modificó su precio. Es verdad que acá el bien Y, la demanda del bien Y, también dependía del precio del bien X. ¿Tá? De hecho, vos bien lo marcás, el bien Y, el bien Y, perdón, yo los mareo ahí con cómo se modifica, de hecho baja, ¿no? O sea, las cantidades consumidas del bien Y están bajando. ¿Cómo son estos bienes entre ellos? ¿Qué les parece? O sea, observen que bajó el precio del bien X de 10 a 6, aumentaron las cantidades consumidas del bien X y bajaron las cantidades consumidas del bien Y. ¿Cómo son estos bienes? Sustitutos. Son sustitutos, ¿ah? Son sustitutos. De hecho, eso ya lo podía observar en las propias funciones de demanda, ¿no? O sea, yo puedo analizar, digamos, cómo está operando el precio del otro bien en la demanda de uno de los bienes, ¿no? Entonces, cuando se modificaba el precio del otro bien, ¿qué estaba pasando con el bien que estuviera analizando? ¿Ah? Entonces acá, cuando se modificara el precio del bien X, cuando bajara el precio del bien X, estoy viendo claramente que las cantidades demandadas del bien Y también iban a bajar, ¿no? Entonces eso me estaría marcando que son bienes sustitutos. Pero también podría ser, digamos, a ver, también lo puedo hacer, no sé, el compañero que preguntó, también puedo analizar el efecto sustitución y el efecto total, y el efecto ingreso, perdón, la descomposición de los efectos sobre las cantidades del bien Y, digamos, tengo todo para hacerlo, o sea, hago esto mismo, nuevamente planteo la nueva condición de óptimo, pero en lugar de despejar Y, despejo X. Y una vez que despejo X, con la nueva condición de óptimo, hago exactamente lo mismo. Voy a la función de utilidad, que ya conozco el nivel de utilidad inicial que tiene el consumidor, y sustituyo la X y dejo todo en función de Y. Y ahí voy a obtener las cantidades demandadas de Y solamente por efecto sustitución. Y bueno, y después resto el efecto total al efecto sustitución y obtengo el efecto ingreso. Pero, digamos, es exactamente el razonamiento, el mismo razonamiento para obtener la descomposición del efecto también en las cantidades del bien Y. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Yo preguntaba nomás por si lo preguntan así en la revisión, más o menos cómo No, leerlo. Se da igual, está.
Me quedó claro, sí, como cambia el precio, se da del bien en el que cambia el precio, por lo general, ¿no? Por lo Digamos. general sí, por lo general sí. En la revisión no te quedes con la duda y en todo caso, si hay algo de esto, de todas maneras, la revisión te va a dar opciones de respuesta. Entonces, digamos, como que se dirige el ejercicio hacia, bueno, te estoy preguntando sobre algún bien en particular, sobre uno de los bienes en particular. De todas formas, digamos, no se queden con la duda, ¿no? O sea, si no lo dice explícitamente, lo pueden preguntar. En general, sí, o sea, se pide sobre el bien que se modifica el precio, ¿no? Que se modificó su precio. Pero a ver, en conclusión, lo que queda claro es que el efecto sustitución mide el cambio en las cantidades demandadas sobre la misma curva de indiferencia. Porque ¿qué pasa? Estoy midiendo sobre el mismo nivel de utilidad. Entonces, lo que hago es obtener la nueva condición de óptimo, pero sobre la misma curva de utilidad, ¿no? Sobre la misma curva de indiferencia, digamos, como gráficamente, ¿no? O sea, si yo dibujara un gráfico, digamos, acá les voy a pedir un poco de paciencia, digamos, en términos gráficos, porque, bueno, eso quiere ser una línea recta. Pero si yo dibujara un gráfico, bueno, yo estaba en una curva de indiferencia como esta, con, por ejemplo, no sé, una recta de balance de esa forma. ¿Tá? Pero ahora lo que cambió, ¿qué fue? Digamos, en este gráfico, al modificarse el precio de uno de los bienes, ¿no? Bajó el precio de un bien. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Gráficamente. ¿Qué les O parece? sea, ahí se va a mover la recta pendiente. Exacto. Se va La a mover, pen- pero de un lado, digamos, como que va a rotar, no sé. Exacto, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir que como bajó el precio del bien X, si yo este gráfico estuviera bien hecho, podría ser algo así. Acá disculpen. Podría ser algo así, a ver si me creen. Podría ser que la nueva recta de balance sería algo así. ¿Sí o no? Sí, ¿Tá? Entonces, lo que estoy haciendo, lo primero que estoy haciendo, observen, acá tengo las cantidades consumidas, demandadas del bien X. Yo tenía, por ejemplo, unas cantidades demandadas del bien X que estaban por acá abajo. Lo primero que estoy haciendo es hacer como una especie, digamos, de construcción. Este es el movimiento que se da sobre la recta de balance. Yo tenía una recta de balance por acá, ¿no? Y básicamente se me modificó la pendiente. ¿tá? Se me modificó la pendiente y ahora obtengo una recta de balance como la que está por acá. Disculpen el dibujo, pero estoy tratando de ser lo más gráfico posible para que lo vean, porque me parece que queda más claro. En realidad convergen arriba, ¿no? O sea, las dos rectas en Y. Sí, sí. sí, el punto, sí, ¿No? sí, por eso Ah, les está. pido disculpas. El corte con el eje de la No, sí no se no, modifica para nada, porque pero no se está me quedó la modificando duda. el precio del bien I. No se está modificando el precio del bien I. Está perfecto eso. O sea, si yo tuviera todo mi ingreso, que tampoco se está modificando, y todo mi ingreso lo aplico en el consumo del bien I, voy a estar consumiendo exactamente lo mismo del bien I. Por eso, digamos, sí, el punto de corte con el eje de la sí básicamente es exactamente el mismo. Y lo que bien decía la compañera es que la recta de balance está rotando, ¿no? O sea, está modificando su pendiente, pero está rotando con un punto, digamos, pivoteando, digamos, sobre el eje de la sí, ¿tá? Porque está rotando de esa manera. Pero lo que estoy haciendo para calcular el efecto sustitución, primero, es como si estuviera haciendo una construcción auxiliar de la nueva recta de balance, pero sobre la misma curva de indiferencia inicial, porque esta curva de indiferencia que tengo acá es la que en el ejercicio me estaba dando qué nivel de utilidad. 7,75. Exacto. Esta recta de balance ahí es la que tiene un nivel de utilidad de 7,75. Entonces, acá es como si estuviera construyendo una recta de balance, y acá sí les estoy pidiendo la mayor colaboración de parte de ustedes respecto al dibujo, que lo quieran un poquitito con cariño, que es como si estuviera haciendo, estoy tratando de encontrar en qué punto de esta curva de indiferencia se da una pendiente que sea igual a esta recta de balance. ¿Se entendió eso? Es decir, es como que si estuviera construyendo una recta de balance auxiliar, por eso la voy a hacer en línea punteada, pero paralela a la de arriba. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Entonces, Sí,
esto que estoy haciendo acá es cuando igualo la misma, perdón, tasa marginal de sustitución a la nueva relación de precios de mercado. Entonces, Esa sería la observen. nueva pendiente, digamos. Exacto, exacto. Entonces observen, por ejemplo, podría asumir de que acá tengo el nuevo punto, digamos, óptimo con la igualación de esas pendientes, y si vengo para acá abajo, entonces obtengo o sea, acá tenía las cantidades consumidas iniciales de X, ¿no? Las 1, las X sub 1, pero sobre este punto que traigo para acá abajo, voy a obtener las cantidades consumidas de X solamente por efecto sustitución. Porque ¿dónde termina el tipo consumiendo en realidad? ¿Qué les En la parece? restricción presupuestaria nueva que no es punteada. Claro, porque el tipo se va a gastar todo el ingreso, recuerden eso. O sea, yo acá, el ejercicio al final, el tipo lo que está resolviendo sobre el final es obtener una nueva curva de indiferencia que sí va a ser paralela a esta, ¿ah? Obviamente paralela a la curva de indiferencia inicial, porque el mapa de curvas de indiferencia tiene, digamos, las distintas características que habíamos repasado sobre el inicio del curso, y en realidad lo que está obteniendo es este punto, o sea, al final de la película es obtener este punto, donde acá sí, si yo traigo las cantidades consumidas para abajo, obtengo, digamos, las cantidades consumidas de X2 finales, digamos. Pero ¿qué estoy midiendo yo? Bueno, yo estoy midiendo el efecto total, ¿no? El efecto total, que eran esas 20 y pico de unidades, que lo puedo descomponer, porque yo acá tenía, hasta acá tengo efecto sustitución, y este otro que me queda acá, este cachito que me queda acá, que lo puedo obtener por diferencia, es efecto ingreso. ¿Se entendió un poquitito, chiquilines, el dibujo? Les pido 1000 disculpas. No soy bueno dibujando y mucho menos dibujando en el Zoom. Pero ¿se entendió un poco la idea? Sí, se entiende, sí. ¿Ah? O sea, Realmente. básicamente lo que está haciendo el consumidor es, bueno, obviamente se le modificó la recta de balance, lo que va a hacer es, bueno, obtener la nueva curva de indiferencia que sea, donde sea, digamos, donde obtenga el punto de tangencia. Eso, digamos, es lo que está haciendo. Pero nosotros podemos descomponer ese cambio y analizarlo en etapas. ¿Ah? Entonces, lo que primero hacemos es cómo se modifican las cantidades demandadas sobre la misma curva de indiferencias, ¿ah? Sobre el mismo nivel de utilidad inicial. Bueno, teníamos todos los datos para hacer eso, ¿ah? Porque teníamos cuánto era el nivel de utilidad inicial y porque podíamos, a la misma tasa marginal de sustitución, igualarla con la nueva relación de precios de mercado. Y ahí obtengo entonces, yendo a la misma curva de indiferencia, al mismo nivel de utilidad inicial, despejando, obtengo entonces las cantidades consumidas, demandadas, perdón, del bien X, solamente por efecto sustitución. ¿Ah? Y bueno, obviamente lo obtengo haciendo la resta contra las cantidades demandadas iniciales, ¿no? Ahí obtengo únicamente lo que es propiamente efecto sustitución. Y el efecto ingreso es, bueno, hacer las cantidades demandadas finales menos las cantidades demandadas por efecto sustitución, ¿no? O efecto total, efecto ingreso, perdón, efecto total menos efecto sustitución me da el efecto ingreso. ¿Ah? Entonces, digamos, este es el camino como más, más sencillo, si se quiere, de seguir. ¿Ah? Este es como el camino más sencillo de seguir para resolver este tipo de ejercicios. Voy a borrar el gráfico. Si ustedes se animaron a hacerlo de manera prolija en sus apuntes, les va a quedar muy claro cómo era esto. Yo lo voy a borrar porque, bueno, obviamente necesito seguir y porque el dibujo, la verdad que, más allá de que le puse todo el cariño posible, bueno. Pero esa es como la manera más sencilla de seguir esto. Después, bueno, podríamos llegar a obtener las funciones de demanda hicksianas. ¿Ah? Acá lo que podría plantear era lo que un compañero me decía por allá, ¿no? O sea, yo tengo la función de utilidad, podría a partir de la función de utilidad indirecta obtener la función de gasto, y a partir de la función de gasto plantear Shepard, ¿ah? Para obtener las demandas hicksianas. Y ahí sustituir en las demandas hicksianas
sabiendo de que el cambio en las demandas hicksianas me va a dar únicamente el efecto sustitución. ¿Ah? Esa es otra de las formas que tenía de obtener, pero digamos que necesitaba hacer algunas cuentas más. Acá observen que en realidad el paso era bien sencillo, era igualar a la nueva restricción, a la nueva relación de precios, y con esa nueva condición de óptimo ir a la función de utilidad, sabiendo de que la función de utilidad tenía un cierto nivel, ¿tá? Un cierto nivel de utilidad inicial. ¿Ah? Lo que tienen que tener claro, digamos, chiquilines, es que el efecto sustitución, ¿qué es lo que mide? Básicamente mide el cambio en las cantidades demandadas, pero con el nivel de utilidad inicial. ¿Ah? El punto C del ejercicio me preguntaba si, bueno, ¿cuánto varía la utilidad ante el cambio en el precio del bien X? Bueno, acá lo que puedo hacer es, yo ya tengo, digamos, las nuevas cantidades demandadas, ¿ah? Y lo que puedo hacer es calcular el nivel de utilidad final, ¿no? O sea, venir, sustituir las nuevas cantidades demandadas de X a la 0,5 más las nuevas cantidades demandadas de Y a la 0,5 y obtener el nivel de utilidad final. ¿Qué les parece? A partir del gráfico que hicimos juntos, que era básicamente el gráfico que mostraba la situación que estaba viviendo el consumidor, ¿qué les parece? ¿Qué nos va a dar el nivel de utilidad final? ¿Mayor o menor al inicial? Mayor. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? O sea, aumenta las cantidades demandadas del bien X. Entonces se va a Claro, consumir más, entonces se va a colocar sí o sí en una curva de diferencia más alejada del origen. sí, pero ojo, porque están bajando las cantidades demandadas del bien Y, ¿no? O sea, no es tan lineal ese análisis, ¿no? O sea, digamos, gráficamente lo vimos, estaba claro lo que estaba sucediendo, y terminamos además en una curva de indiferencia más alejada del origen, por lo tanto, digamos, tiene lógica que lo que va a estar pasando es que el nivel de utilidad final sea mayor al inicial, ¿no? O sea, este cambio en el precio del bien X lo favorece, pero lo favorece ¿por qué? Porque en definitiva el bien X era el bien más abundante dentro de su canasta, se está abaratando el bien más abundante que tenía en la canasta, por lo tanto es razonable que el nivel de utilidad aumente. ¿Tá? Pero no es tan lineal, ojo con eso, ¿no? O sea, a ver, aumentan las cantidades del bien X consumido, por lo tanto el nivel de utilidad va a ser mayor. Está bien si las cantidades del bien Y no se modificaran. ¿Tá? Acá hay que analizar, digamos, lo que está sucediendo un poquitito más allá de eso, porque las cantidades del bien Y están bajando. Si bajaran demasiado, ¿no? O sea, demasiado al punto tal de amortiguar el aumento en las cantidades demandadas del bien X, bueno, puede suceder que el desplazamiento sea hacia una curva de indiferencia más cercana al origen, ¿no? Pero ahí sería distinto los movimientos de las curvas que habíamos planteado en el gráfico. ¿Tá? Si ustedes recuerdan el gráfico, nada, esa era, el gráfico ilustraba la situación que estábamos viviendo en este caso. ¿Quedó claro, chiquilines, este punto? Este ejercicio, en realidad. Profe, entonces al final, ¿cómo sería el último? Nada, o sea, para responder el último punto tengo los datos, ¿no? O sea, tengo la nueva canasta, porque tengo la nueva canasta. O sea, yo ante la modificación del precio del bien X puedo obtener la nueva canasta porque tenía las demandas. ¿Tá? Y con esta nueva canasta sustituyo en la función de utilidad. O sea, vengo con 51 unidades demandadas del bien X a la 0,5 más 4 con algo a la 0,5 del bien Y obtengo la nueva función de utilidad. Eso me da, el nuevo nivel de utilidad me da 9,3. Eso, digamos, son cuentas. Chequéenlas, chiquilines, a ver si está bien. No, aparte de las cuentas, Sí. o sea, dijiste que eso se ve por, o sea, eso se vería por la tasa marginal de sustitución, sabiendo las No, utilidades marginales o cómo. no. La tasa marginal de sustitución, o sea, la tasa marginal de sustitución siempre me va a quedar dependiendo en términos de Y y X, ¿no? Este es el resultado de la tasa marginal de sustitución. Y sobre X a la 1/2. Yo lo que les estaba diciendo es, si recuerdan el gráfico que hicimos, que recién acabo de hacer con ustedes, el gráfico mostraba el movimiento de las curvas. Y la curva de indiferencia final estaba más alejada o más cerca del origen que la inicial. Alejada. Claro, está, es eso, nada más.
Lo que sí les Acá, porque tú aclaré, dijiste que algo de que en X, que el bien X estaba en más abundancia que el bien Y. claro, bueno, Tipo, eso dónde se ve. eso lo saqué a partir de la canasta inicial. Observen que en realidad el bien Ah, bien, X bien, lo bien. estaba consumiendo en mayor cantidad, digamos, que el bien Y. Era el bien más abundante que tenía en su canasta. Se estaba abaratando el bien más abundante. ¿Tá? De todas formas, o sea, es razonablemente lógico que entonces termine con un nivel de utilidad mayor. De todas formas, lo que está sucediendo es que aumentan las cantidades consumidas del bien X y bajan las cantidades consumidas del bien Y. Por lo tanto, el análisis necesariamente lo tengo que hacer para concluir de que el nivel de utilidad final va a ser mayor al nivel de utilidad inicial. ¿Ah? Digamos, no es lineal el razonamiento de decir, bueno, está consumiendo más del bien X, por lo tanto termina con mayor utilidad. No, ojo, porque el nivel el nivel de cantidades consumidas del bien Y está bajando. ¿Ah? Puede darse con otro tipo de movimiento de curvas, eso era lo que les decía hoy, que el nivel de utilidad final sea menor. ¿Ah? Pero en este caso no. ¿Tá? En este caso no, en este caso lo que estaba pasando era lo que ilustrábamos con el gráfico y básicamente terminamos con una curva de indiferencia más alejada del origen que la inicial, por lo tanto un nivel de utilidad mayor. ¿Ah? ¿Quedó claro, chiquilines? Sí, profe. Bien. Entonces, demos paso ahora. El ejercicio 35 es bastante similar. Es bastante similar. Hace hincapié también sobre efecto ingreso, efecto sustitución. Les plantea ahí un caso con los precios del bien X, del bien Y y el nivel de ingreso. Y les está diciendo que uno de los bienes modifica su precio debido a la introducción de un impuesto sobre el bien Y. Entonces, lo que me piden es descomponer esto. Tengo la función de utilidad, ¿tá? Tengo la función de utilidad, por lo tanto, tienen, a partir de cómo vimos el ejercicio 34, tienen todo para hacer este ejercicio. ¿Tá? Básicamente tienen que plantear lo mismo, ¿no? O sea, obtener primero cuál es el efecto total, ¿no? O sea, plantear cuánto estaba consumiendo del bien Y en la situación inicial. Para eso necesitan obtener, digamos, la canasta óptima. Tienen todo para obtener la canasta óptima, porque pueden obtener la tasa marginal de sustitución, la igualan a la relación de precios de mercado inicial, y ahí sustituyen en la restricción presupuestaria y obtienen cuánto estaba consumiendo en la situación inicial. A su vez, pueden obtener cuál es la utilidad inicial, ¿no? Antes del cambio en el precio, y luego se modifica el precio. Por lo tanto, lo que hacen ahí que es, bueno, igualar la tasa marginal de sustitución, que ya la obtuvieron para calcular las cantidades iniciales, igualar esa tasa marginal de sustitución a la nueva relación de precios de mercado, e ir con esa nueva condición de óptimo a la función de utilidad y sustituir contra el nivel de utilidad inicial. ¿Ah? Para obtener entonces, acá observen que van a dejar todo en función de Y, que es el bien que se está modificando su precio, para obtener entonces las cantidades demandadas del bien Y que solamente operan sobre el efecto sustitución. ¿No? Y bueno, luego por diferencia, digamos, obtienen... pueden obtener también con la condición de óptimo nueva, digamos, obtienen las cantidades demandadas nuevas de cada uno de los bienes también, sustituyendo la restricción presupuestaria, y por diferencia entonces obtienen el efecto ingreso, efecto total menos efecto ingreso, menos efecto sustitución. Digamos, Profe, te hago una el camino pregunta. es básicamente el mismo, se los dejo por acá para que tengan todas las cuentas. Dale. En ese ejercicio, o sea, el dato que te dice que debido a la introducción del impuesto, no sé qué, que reduce las cantidades de consumo de la hachura, ahí eso se ve en la función de demanda, ¿no? Ah, claro, observen, bien, excelente la pregunta, porque yo les estaba diciendo que tendrían que obtener las cantidades consumidas. Ya tienen las cantidades consumidas. Ya tienen que ir solamente a calcular el efecto, los tipos de efecto. Más sencillo todavía el ejercicio. Ya les está diciendo de que, primero, les está diciendo que en el óptimo inicialmente consumía 2 unidades, ¿tá? 2 unidades del bien Y. Lo que tendrían que calcular, en realidad estoy viendo que deberían de calcular cuánto consume del bien X en el óptimo para obtener el nivel de utilidad inicial.
pero luego además ya les está diciendo cuál es el efecto total sobre las cantidades del bien Y una vez que aumenta el precio, que es que bajen las cantidades consumidas de 2 a 1. ¿Ah? O sea que el efecto total va a ser -1, digamos. ¿Ah? Bueno, lo que tienen que hacer es calcular cuál es el efecto sustitución y por diferencia el efecto ingreso. ¿No? Acá, digamos, este es bien del tipo de ejercicio de revisión porque les dan opciones de respuesta. ¿No? Observen que nosotros ya podemos decir que el efecto total es -1. ¿No? El efecto total es -1. Por lo tanto, vamos a tener algún efecto sustitución y efecto ingreso que para que me dé -1, bueno, deberían de ser negativos. Claramente puedo direccionar bastante mi respuesta en este ejercicio porque puedo ir descartando por lo menos una de las opciones iniciales, que es que sean positivos los efectos. ¿No? El efecto ingreso más el efecto sustitución no pueden ser positivos en este caso porque el efecto total es -1. ¿No? Nada, acá les dejo un poco las cuentas, ya tenían, digamos, bueno, acá de la condición de óptimo obtienen que Y es igual a X, por lo tanto también está consumiendo 2 unidades del bien X en la situación inicial, y eso hace al nivel de utilidad inicial. Entonces, con esto, ya después igualan la condición de óptimo a la nueva relación de precio de mercado y sustituyen en la función de utilidad contra este nivel de utilidad inicial. ¿Tá? Para obtener, ¿qué? Para obtener las cantidades consumidas de Y una vez que se modifica solamente, una vez que opera solamente el efecto sustitución. ¿No? Bien. Nada, revísenlo, no hay mayores inconvenientes con este ejercicio, me parece, pues muy similar, o sea, planteen la forma de solución muy similar al ejercicio 34. Marce, ¿cómo andás? ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que, ¿qué haces, Agus? Hola, chicas y chicos, llegué un poco tarde hoy, disculpen. No, quería aprovechar lo que dice Agus, que me parece bien importante, pensando como en la revisión. A veces, o sea, digamos, no tiene que ver estrictamente con este ejercicio, sino en general, ustedes tienden, uno ve a los estudiantes que tienden a como a enroscarse en las cuentas, pero a veces como pierden como el árbol, ¿no? O sea, en este caso es claro que hay una caída en la demanda, entonces, digamos, ustedes lo que tienen que ver es, digamos, en estas opciones justamente me parece que bastante fáciles, porque justamente creo que hay una que coincide, o sea, no hay que ser casi, o sea, uno podría resolver el ejercicio y chequear, pero estrictamente hay bueno, hay dos que coinciden ¿cómo es? Con la posible solución, ¿no? Que es una caída de la demanda de un punto. Pero generalmente lo que tendría que hacer en la revisión es empezar a descartar cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, en las opciones, como decía Agus, yo que sé, la A y la B. Bueno, o sea, en realidad es la B, ¿no? O sea, la B seguro es descartable, pero digo, si tuvieran alguna otra opción digamos, que no es consistente con lo que esperarían del efecto sustitución, el efecto ingreso, también es una opción que deberían descartarnos. Empezar a mirar esas cosas como mirar el árbol, digamos, y chequear que las soluciones que ustedes obtienen cuando hacen las cuentas después son consistentes con el sentido común de la microeconomía, ¿no? Muchas veces lo que uno ve en los ejercicios es que, digamos, que los chicos, digamos, chicos y chicas digamos, se equivocan en las cuentas y en definitiva les da, digamos, una solución que no tiene sentido digamos, digamos, con los argumentos micro que están por detrás de eso, ¿no? Como por ejemplo digamos, un efecto positivo cuando los precios están aumentando, efecto positivo en la demanda cuando los precios están aumentando, en el caso un bien normal que no tiene sentido, ese tipo de cosas. Entonces me parece que lo que dijo Agus, de mirar un poquito el sentido común de la... Les iba a preguntar a ver si se había cortado, era solo yo. Sí, lo perdimos al profe. Sí, quedó ahí congelado Marce. Bueno, nada, creo que iba en la línea, digamos, de lo que estábamos hablando, que es súper importante, ¿no? Eso de, digamos, de que cuando resuelven el ejercicio también ustedes ya tienen la capacidad de saber de que lo que estén contestando además tiene cierta respaldo, digamos, de razonamiento lógico, ¿no? Bueno, nada, digamos,
¿Queda claro efecto sustitución, efecto ingreso y el camino que tienen que ir transitando para resolver esto? Chiquilines, ¿están por ahí? Sí, sí. Ah, o sea, les dejo este ejercicio 35, hay algunos más obviamente en el práctico para que ustedes lo puedan ir resolviendo. La idea ahora es pasar a estos otros ejercicios, ¿tá? Que tendríamos pensado para hoy. Observen que el ejercicio 38, yo quisiera detenerme en algo sobre el ejercicio 38 porque es bien interesante, más allá de que el punto C les plantee nuevamente obtener efecto sustitución y efecto ingreso, pero planteemos, digamos, nuevamente este ejercicio para ir viendo qué podemos hacer. Acá nos están dando una función de gasto, ¿tá? Nos están dando una función de gasto. La función de gasto del consumidor me dicen que es 2 P sub Z, ¿no? Consume zanahorias y boniatos, por lo tanto el P sub Z es de zanahorias y el P sub B es de boniatos. 2 P sub Z a la 0,5 por P sub B a la 0,5 por el U sub 0, ¿no? Donde el U sub 0 es un nivel determinado de utilidad, es un dato. Tenemos esa función de gasto que depende de los precios y del nivel de utilidad dado. Y bueno, los niveles de precios, digamos, de zanahorias y boniatos vienen dados, ¿no? O sea, van a ser unos ciertos niveles de precio. Lo que me está diciendo acá es que encuentre las demandas marshallianas. Observen lo que me piden, es encuentre las demandas marshallianas. A ver si alguno se da cuenta de qué es lo que tengo que hacer para llegar a las demandas marshallianas. ¿Qué les parece? Este es lo importante de este ejercicio, lo que quiero resaltar es esta primera parte, porque después ya el resto la hemos hecho. ¿Qué les parece? Suponer que el ingreso y el gasto es igual. Bueno, ¿y eso qué me permitiría? Y poder obtener la demanda de X y de Y en función del precio del ingreso. Claro, pero lo que vos estás diciendo lo que vos estás diciendo está bien en el sentido de que me permitiría plantear la función de utilidad indirecta del consumidor. Yo lo que necesito primero es plantear una función de utilidad indirecta, que la obtengo ¿cómo? Bueno, a partir de despejar este U sub 0, digamos, de esta función de gasto, ¿ah? Asumiendo de que el gasto, lo que ustedes tienen por acá como el E, va a ser igual a un determinado nivel de ingreso. ¿Ah? Por lo tanto, lo que hago es obtener esta función de utilidad indirecta. Observen, la función de gasto del consumidor se puede hallar, a partir de la función de gasto del consumidor, perdonen, se puede hallar entonces la función de utilidad indirecta, que básicamente lo que estoy haciendo es despejar este nivel de utilidad U sub 0, que pasa a ser, la función de utilidad, en la función de utilidad indirecta pasa a denominarse con la letra V, ¿tá? Dando cuentas de que es una función de utilidad indirecta, que la obtuve a partir de la función de gasto, planteando justamente, digamos, el despeje, ¿no? O sea, yo paso todo esto, el 2P sub Z a la 0,5 por P sub B a la 0,5, lo paso dividiendo. Y una vez que lo paso dividiendo, asumo de que el nivel de gasto va a ser igual al nivel de ingreso. Por lo tanto, lo que obtengo como resultado es lo que aparece por acá, que es que este B, porque ahora el nivel de utilidad va a ser una función, ¿tá? Es una función de utilidad indirecta, que va a depender de los precios y del nivel de ingreso, el nivel de renta. Observen que la función de utilidad, no la indirecta, la función de utilidad de un consumidor, ¿de qué dependía? ¿De qué depende? La función de utilidad, les estoy preguntando. ¿Qué les parece? ¿De qué depende? ¿Cuáles son sus variables? Los bienes. Las cantidades. Las cantidades. Sí, las cantidades demandadas. Exacto, las cantidades demandadas y por lo tanto luego consumidas de cada bien. Nosotros teníamos que la función de utilidad era algo así. Era, si se acuerdan, la función de utilidad era un nivel de utilidad que iba a depender de X y de Y. Bueno, en este caso de Z y de B, ¿no? Estamos con zanahorias y boniatos. Y después, bueno, podía tener una cierta forma, yo qué sé, digamos, Z no sé cuánto más, o por B a la no sé cuánto, o dividir, ¿no? O sea, pero la función de utilidad iba a depender de esto, de las cantidades consumidas de cada uno de los bienes. Bueno, ahora puedo llegar, vamos a borrar esto, ahora puedo llegar a una función de utilidad indirecta, por eso indirecta,
Porque llego a partir de los precios y del nivel de ingreso que tiene el individuo. ¿Cómo llego a esa función de utilidad? A partir de la función de gasto. ¿Tá? Entonces, a partir de la función de gasto del consumidor, puedo obtener la función de utilidad indirecta, que es básicamente asumiendo de que el gasto es igual al ingreso, como bien decía la compañera, ¿tá? El gasto es igual al ingreso, y despejo el nivel de utilidad, y esto pasa a ser una función, pasa a ser el V, que va a depender de los precios y del nivel de ingreso del individuo. Por lo tanto, me queda así, ¿no? O sea, paso todo esto dividiendo, y el gasto, observen que se me transforma en el ingreso. Entonces, la función de utilidad indirecta va a depender de los precios y del ingreso. En este caso me queda ingreso sobre todo esto. 2 por P sub Z a la 0,5, P sub B a la 0,5. ¿Ah? Ese es el primer paso. Ahora el segundo, que ya aparecía por ahí, y capaz alguno ya lo leyó, pero capaz alguno ya lo había visto en clases teóricas o en la bibliografía. Tengo la función de utilidad indirecta. ¿Cómo hago para llegar a las demandas marshallianas? Eso es de la derivada de esa utilidad indirecta en función del precio sobre la misma función de utilidad indirecta sobre, o sea, la derivada de esa función de utilidad en función del ingreso. Exacto. Y acá, eso que lo que dice la compañera muy bien, es que aparece la identidad de Roy. ¿Ah? La identidad de Roy, lo que nos está diciendo, observen que es que el cociente negativo, por favor no se olviden de eso, el cociente negativo de la derivada, el cociente negativo de la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio sobre la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al ingreso, me va a dar la demanda marshalliana de ese bien. Observen que en este caso es de boniatos porque yo estoy haciendo la derivada de la función de utilidad indirecta en términos en relación al precio de boniatos. ¿Ah? ¿Ah? Luego tengo que hacer el cociente de poner entonces también la derivada de la función de utilidad indirecta en relación a el ingreso. Acá tienen las cuentas, ¿tá? Y de esa forma vamos a obtener la demanda marshalliana de cada uno de los bienes, ¿no? O sea, de boniatos y de zanahorias también. Entonces, acá tengo las cuentas, ¿no? O sea, le hago la derivada a esto, ¿tá? En relación al precio, por ejemplo, de B, el precio de los boniatos. ¿Ah? Estoy haciendo esto acá arriba. Observen que obtengo menos 0,5 por 0,5 a la P sub, 0,5 por P sub Z a la menos 0,5 por P sub B a la menos 1,5 por el ingreso. ¿Por qué me está dando así esta derivada? Porque en realidad lo que hice básicamente, porque me resultó más sencillo para plantear el cociente después, es decir que esto que tengo acá, la función de utilidad indirecta, que aparece así, ¿no? Que aparece como el cociente, es lo mismo que tener el inverso, o sea, el denominador lo puedo pasar para arriba suponiendo el inverso, es decir, y en vez de, o sea, vamos a plantear así, B, que depende de eso que ya sabemos, de los precios y del ingreso, va a ser lo mismo a el ingreso por el denominador, pero en realidad puesto en el numerador, o sea, básicamente es por un medio, ¿no? Porque tenía dividido 2, es lo mismo que multiplicar por un medio, por el P sub Z, ¿no? El P sub Z, cuando yo paso un exponente que está en el denominador, lo paso al numerador, lo tengo que poner con signo contrario, lo voy a poner entre paréntesis para que ustedes, el exponente va a estar entre paréntesis, lo pongo con el menos 0,5. Y luego por el P sub B, también a la menos 0,5. O sea, esa es otra manera de plantear la función de utilidad indirecta. Y luego hago la derivada de esto, que me queda, digamos, como más sencillo incluso, ¿no? La derivada de esto en términos de el precio de B. Por lo tanto, voy a obtener el menos 0,5 multiplicando a todo, ¿ah? Menos 0,5 multiplicando al 0,5, al 1 medio,
por el P sub Z a la menos 0,5 por el P sub B al exponente menos 1. Por eso a la menos 1,5. Bueno, y acá el ingreso, que acá lo tenía adelante, bueno, acá lo tengo detrás. ¿Quedó claro la cuenta esa? Profe, quizá le estoy errando con las matemáticas, pero el Sí. 1 medio para llevarlo para arriba del 2, ¿no tiene que multiplicarlo a la menos 1 también? No, no, no. Cuando yo doy vuelta, o sea, eso es bien sencillo, ¿no? O sea, cuando yo, o sea, dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 1 medio. ¿No? Es Sí, que sí, pero es si que ahí no usted está hiciste nada, lo tratando, dejaste igual. Quiero el decir, 1 medio sigue quedó siendo, igual. fíjate que sigue siendo I sobre 1 medio, o sea, por 1, por dividido 2. Ahí Claro. no lo llevó para arriba. Bueno, claro, Ah, perfecto, perfecto, ahora sí. es lo mismo que, claro, es lo mismo que poner 0,5, ¿no? I por 0,5. ¿Ah? Digamos, para que les quede más claro por qué aparece esto acá, ¿no? Este 0,5 acá. Disculpen, eso no, ahí. Acá. ¿Ah? Simplemente para Ah, explicar ya un de poco. paso, claro, ya Sí, de dale. paso les consulto, o sea, hasta ahora generalmente siempre veníamos por cuestiones, digamos, para mejor entendimiento y todo, los signos quizás los pasábamos un poco, por decirlo así, por arriba. Por ejemplo, siempre hablamos de tasas marginales de sustituciones en valor absoluto, y con el ejercicio de recién, que decía que podían ir para las revisiones y todo, o sea, siempre han importado entonces los signos. Lo que pasa que, a ver, diferenciemos una cosa, ¿no? Los signos siempre importan. Lo que nosotros decíamos de la tasa marginal de sustitución en valor absoluto es porque lo igualábamos con una relación de precios que también era negativo, ¿no? O sea, las pendientes eran negativas de los dos lados. Tener menos de los dos lados, tener un signo negativo de los dos lados, es exactamente lo mismo. A la luz de los resultados, se me va el menos de los dos lados y puedo trabajar, digamos, sin el signo negativo. Pero eso pasaba exclusivamente en la condición de óptimo, cuando igualaba la tasa marginal de sustitución a la relación de precios de mercado. ¿Está? Digamos, ¿queda claro eso? O sea, ahí no tiene mucho sentido detenerme en el signo porque yo ya sé, de hecho, que son pendientes negativas y por lo tanto estoy igualando pendientes negativas, pero tengo el negativo de los dos lados, el signo negativo de los dos lados. Ahora, en el ejercicio de recién es fundamental conocer cuál era el cambio en el efecto de las cantidades demandadas, porque era una caída en las cantidades demandadas. Por lo tanto, bueno, el efecto total iba a ser negativo. No tiene sentido trabajar ahí en valor absoluto. Lo mismo acá, ¿no? O sea, lo mismo en la identidad de Roy. La identidad de Roy me dice exclusivamente, expresamente, de que es el cociente negativo de estas derivadas lo que me va a dar la demanda del bien respectivo, la demanda marsaliana del bien respectivo. ¿Queda clara, digamos, no? O sea, ¿por qué antes estábamos diciendo que era, digamos, que no tenía importancia? Pido disculpas si di esa sensación de que no tenía importancia el signo. Básicamente lo que quiero decir es, no reparábamos, digamos, en el signo de la tasa marginal de sustitución y de la relación de precio de mercado, porque básicamente son pendientes negativas, que al igualarlas en la condición de óptimo, se me va el negativo, lo tengo de los dos lados. ¿Queda claro eso? No, sí, perfecto, profesor, gracias. Digamos, que quede bien claro eso, porque si no, sí, yo los estaba induciendo a un error y no es la idea. Bien, entonces, bueno, habiendo hecho esta derivada, hago la otra, ¿no? La otra que me plantea el cociente, que es la derivada de la misma función de utilidad, pero ahora de utilidad indirecta en términos del ingreso, que esta es mucho más sencilla. ¿Por qué? Y bueno, porque me queda todo esto, ¿no? Todo lo que me aparece por acá, ¿no? O sea, el 0,5 por P sub Z a la menos 0,5 por P sub B a la menos 0,5 es lo que me aparece todo acá. Es derivar básicamente la función de utilidad indirecta en relación al ingreso, y luego planteo el cociente y hago cuentas, ¿no? Acá lo único que estoy haciendo es hacer cuentas, ¿no? O sea, este 0,5 se me va con este otro 0,5. Observen que le puse el menos acá adelante, que era este menos que me planteaba Roy. Por lo tanto, me va a quedar menos 0,5, por lo tanto, menos se me va, menos más. Y luego se me están yendo, digamos, el P sub Z a la menos 0,5 se me va con este P sub Z a la menos 0,5 y me queda P sub B a la menos 1,5 sobre P sub B a la menos 0,5. Esto es lo mismo que tener 1 sobre P sub B, ¿no?
Entonces me va a quedar en definitiva el ingreso sobre 2 P sub B, y esa va a ser la demanda, ¿no? Lo que obtengo por acá va a ser la demanda del bien de boniatos. Exactamente el mismo razonamiento para obtener la demanda de zanahorias, ¿ah? Pero es a partir de aplicar la identidad de Roy, que Roy lo que nos está diciendo es esto. Si yo hago el cociente negativo de la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al precio del bien sobre la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso, voy a obtener la demanda masayana de ese bien. ¿Ah? Bien, ¿dudas? ¿Algún comentario de esto? Profe, yo te quería hacer una consulta nomás sobre el planteo de la función de utilidad indirecta. Siempre se plantea así, ¿verdad? O sea, el ingreso, sí, el ingreso sobre la función de utilidad que nos dan, ¿verdad? Bueno, no, a ver, creo que ahí no quedó muy claro. ¿Cómo obtengo la función de utilidad indirecta? La obtengo a partir de la función de gasto. A mí me dan una función de gasto, no de utilidad. Me están dando una De función gasto, de perdón, gasto. sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Y lo que hago es decir, bueno, la función de gasto, yo puedo obtener la función de utilidad indirecta asumiendo algunas cosas, asumiendo que el gasto va a ser igual al ingreso. ¿Ah? Y luego dejar este nivel de utilidad, que en la función de gasto es un determinado nivel de utilidad, lo convierto en la variable, digamos, ¿no? Lo convierto en una función. Cuando despejo eso, cuando esto lo paso, en este caso, digamos, tengo que despejar el U sub 0, paso esto dividiendo, cuando lo hago, esto se me transforma en que ese U sub 0 pasa a ser V. ¿Por qué pasa a ser V? Porque ahora va a depender ese nivel de utilidad indirecto, va a depender de los precios y del nivel de ingreso del consumidor. ¿Ah? Y por eso obtengo, digamos, esta función de utilidad indirecta. ¿Ah? Pero es a partir de la función de gasto, haciendo el despeje, digamos, en la función de gasto. ¿Se entendió eso? Yo tenía esto como dato de ley. Sí, 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 perfecto, profe, era de gasto, sí. Ahí está. O sea, a partir de la función de gastos puedo obtener la función de utilidad indirecta de esa forma, ¿no? O sea, asumiendo de que, bueno, de que todo el ingreso, digamos, del consumidor es el gasto que tiene, y despejando entonces ese U sub 0 que lo paso a depender de precios y de ingreso, por lo tanto pasa a ser una función, digamos, ¿no? Queda en función del precio y del ingreso del consumidor. ¿Ah? Luego el ejercicio me iba a plantear de que encuentre la canasta óptima. Bueno, ¿cómo hago esto? Y bueno, ya obtuve las demandas en el punto A. Obtuve la demanda de los boniatos y de las zanahorias a partir del análisis, a partir de la identidad de Roy. Entonces esto es básicamente sustituir, ¿no? O sea, por acá yo tenía la demanda de boniatos, también tenía la demanda de zanahorias, estoy haciendo el mismo razonamiento para las zanahorias, por lo tanto obtengo de que consume 6 zanahorias y 6 boniatos, y puedo obtener el nivel de utilidad. ¿Ah? Puedo obtener el nivel de utilidad, ¿por qué? Porque tengo los precios y el nivel de ingreso que tiene el consumidor. Me dan los precios y me da el nivel de ingreso que tiene el consumidor. Y observen que la función de utilidad indirecta me quedaba dependiendo de los precios y del ingreso del consumidor. Entonces, puedo obtener ahora el nivel de utilidad que tiene el consumidor a partir de los precios y del ingreso que tiene este consumidor. ¿Está? Entonces, obtengo, porque el punto B me preguntaba cuál era la canasta óptima y además el nivel de utilidad. Pero ustedes no tenían una función de utilidad. Sí habían obtenido la función de utilidad indirecta. ¿Ah? Y de esa forma entonces obtienen las cantidades demandadas óptimas, porque tienen las funciones de demanda obtenidas. ¿Ah? Acá tenía la de los boniatos, le dejo acá para hacer la cuantita con la de los boniatos. Hagan todo el mismo razonamiento para obtener el de las zanahorias, o sea, hagan la identidad de Roy para las zanahorias, y luego sustituyen en la función de utilidad. ¿Ah? En la función de utilidad sustituyen precios e ingreso para obtener el nivel de utilidad que tienen en esa canasta. ¿Ah? Bueno, acá yo les ponía, también pueden llegar a sustituir las cantidades demandadas. Una vez que obtienen estas cantidades demandadas, de 6 zanahorias y 6 boniatos, pueden ir a la función de utilidad que conocemos, digamos, la función de utilidad directa, que depende de las cantidades demandadas. En caso de conocer esa función de utilidad, pueden ir a esa también para obtener el nivel de utilidad que tiene el consumidor. Pero en este caso no la tenían. ¿Ah?
Bien. Y el último punto me pregunta sobre la descomposición del precio, porque acá lo que me está sucediendo es que el precio de las zanahorias va a estar aumentando, pasa de 2 a 6. Me dice, suponga ahora que el precio de las zanahorias aumenta de 2 a 6. Lo que primero me dice es cuál es la canasta óptima para este nivel de precios. ¿Qué me va a estar pasando acá respecto a las cantidades demandadas de boniatos? ¿Qué les parece? Quizás suba. ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué quizás suba? Y porque puede ser un sustituto de la zanahoria, en cierta medida. Bien, ahora, esta es la función de demanda de boniatos, ¿sí o no? Ujú. ¿Ahí está el precio de las zanahorias? No. Sí, Se perdón. modi- ¿El precio de las zanahorias está en esa función de demanda de Bueno, boniatos? ¿para qué no veo bien? No veo bien. No, no. Capaz que no se veía bien. ¿Dónde estoy? Estoy por acá. Si no se ve bien, les pido disculpas, no sé cómo hacer para que se vea bien, pero se las cuento. La función de demanda de boniatos me queda I, el nivel de ingreso, sobre 2 por el precio de los boniatos. Entonces yo les pregunto, ¿qué va a pasar con los boniatos cuando se modifica el precio de las zanahorias? Que es lo único que me está diciendo que se está modificando. No se va a modificar. No cambia. Eso lo tiene que tener claro, chiquilines, también, ¿no? O sea, en este caso, las cantidades del otro bien no se modifican. Por lo tanto, nada, esa era una pregunta que se me ocurría a mí, nada más. Lo que me está preguntando es, ¿cuál es la canasta óptima? La cantidad de boniato ya sabemos cuánto va a seguir consumiendo 6, pero sí se va a modificar las cantidades consumidas de las zanahorias. Tengo que ir a la función de demanda de zanahorias, obtener las nuevas cantidades consumidas de zanahorias. Yo tenía por acá que puedo sustituir en la función de demanda de zanahorias que ustedes obtuvieron a partir de hacer, ¿no?, la identidad de ROI. ¿Se acuerdan que ya habíamos obtenido la función de demanda de zanahorias? Y les va a dar entonces que las nuevas cantidades consumidas de zanahorias, una vez que se modifica el precio, una vez que una vez que sube el precio, está subiendo el precio de 2 a 6, me va a pasar a ser igual a 2. ¿Cuánto es el efecto total? Bueno, el efecto total es las cantidades consumidas finales, menos las iniciales, o sea, menos 4. Esto ya lo sabíamos, es bien sencillo obtener. ¿Y cómo hago? Acá me vengo para la parte, digamos, esta, porque si bien estaba planteado ahí, me gustaría conversarlo un poquitito. ¿Cómo puedo hacer para obtener ahora la descomposición de los efectos? ¿Qué les parece? Tengo la demanda, tengo el nivel de utilidad inicial, tengo una función de gasto, ¿no? O sea, observen todo lo que me daba el ejercicio y todo lo que ya he obtenido del ejercicio hasta este punto. ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo ahora calcular efecto ingreso y efecto sustitución? Con la función de utilidad está la ¿Indirecta? función de V, indirecta. Sí. No podría sellar la tasa marginal de sustitución inicial y ahí igualarla a la nueva restricción de precios para ver, no sé si está bien eso, pero se me ocurrió. La cuestión es que la función de utilidad indirecta me queda en términos de los precios, no de cantidades, ¿no? Entonces, digamos, la tasa marginal de sustitución lo que me va a decir es cómo se modifican las cantidades de un bien para consumir una unidad adicional del otro, ¿no? O sea que, en este caso, ese camino, digamos, de tasa marginal de sustitución, al menos parece que no lo tengo disponible. Pero tengo otro. No entendí eso. ¿Por qué no lo tengo disponible? Y porque Tengo la una tasa nueva marginal, porque no puedo relación de obtenerla. precios, Pero no puedo obtener la tasa marginal de sustitución. pero si tengo la nueva relación de precios, ¿no sería igual a la tasa marginal de sustitución en ese punto? ¿Y cuál es la tasa marginal de sustitución? ¿Cómo la puedo calcular? No, pero pues a partir de la relación de precios nueva.
Pero ¿No yo lo puedo necesito saber cuál es la tasa. Recuerden que la tasa marginal de sustitución no es igual a la relación de precios, chiquilines. La tasa marginal de sustitución es, digamos, es el cociente de las utilidades marginales, es la derivada de Y en términos de X en la función de utilidad. En el óptimo lo igualo a la relación de precios para obtener la condición de óptimo. Pero ¿cómo llego a esa condición de óptimo? Yo necesito saber cuál es la tasa marginal de sustitución para igualarla a la relación de precios de mercado. ¿Y cómo obtengo la tasa marginal de sustitución acá? ¿La puedo obtener? ¿Tengo la forma de calcular la tasa marginal de sustitución? Recuerden eso, chiquilines, ¿no? A ver, ahí me preocupa un poquito. La tasa marginal de sustitución como tal, ¿qué era? ¿Qué es la utilidades tasa? marginales de X sobre las utilidades marginales de Y. O sea, puede ser, digamos, básicamente puede ser la derivada de Y con relación a X cuando yo despejo Y de la función de utilidad. ¿Tá? Esto nosotros habíamos comprobado, ¿tá? Que era el cociente negativo de la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. ¿Tá? Esa es la tasa marginal de sustitución. Pero la tasa marginal de sustitución no es la relación de precios de mercado. Eso tiene que quedar recontra claro, chiquilines, a esta altura del ejercicio, del curso. No, o sea, en el óptimo se iguala. En el óptimo las igualo porque estoy tratando de obtener el punto de tangencia. ¿Tá? En el óptimo, yo puedo decir que la tasa marginal de sustitución va a ser igual, ¿tá? Al cociente negativo de la relación de precios de mercado, del P sub X sobre el P sub Y. Pero en el óptimo pasa eso. Pero yo para plantear esto necesito conocer esto, conocer la tasa marginal de sustitución. Que en este caso, en este ejercicio, ¿la puedo conocer? ¿Tengo la forma de hallar la tasa marginal de sustitución? No tenemos la función de utilidad. Exacto, no tengo la función de utilidad. No tengo la función de utilidad que me dependía de las cantidades demandadas. ¿Tá? Entonces, ese camino, el camino que nosotros habíamos visto de resolución de los dos ejercicios anteriores para descomponer el efecto sustitución primero, para hallarlo a partir de justamente la condición de óptimo y demás, ese camino no lo tengo en este caso, en este ejercicio. ¿Pero qué camino tengo? Les pregunto, ¿qué les parece? ¿Puede ser que la derivada del gasto con respecto al precio te da la demanda compensada? Excelente, excelente. Y entonces, dale que es por ahí. Es la derivada de E del 2PZ a la 0,5, PB a la No, 0,5. claro. Más allá de eso me quedo, o sea, eso está perfecto. O sea, lo que dice el compañero es, bueno, pero vos tenés la función de gasto y lo que podés hacer es aplicar Shepard. ¿Y Shepard qué nos decía Shepard? Shepard nos decía que si yo hago la derivada de esta función, ¿tá? De la función de gasto, aguardan que borro esto, si hago la derivada de esta función, de la función de gasto, en relación al precio del bien, ¿tá? En relación al P sub Z, lo que voy a obtener como resultado es la demanda hicksiana o la demanda compensada, que, oh casualidad, la demanda compensada solamente recoge ¿qué efecto? Cuando varían las cantidades demandadas. Sustitución. Solamente el efecto sustitución. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, apliquemos Shepard. Apliquemos Shepard porque ahora lo podemos hacer perfectamente. Tenemos la función de gasto, apliquemos Shepard, hagamos la derivada de esa función en relación al precio. Eso lo tenemos por acá, en relación al precio de Z. Y por lo tanto obtengamos la demanda compensada o hicksiana de las zanahorias, que me va a quedar en función del nivel de precios y del nivel de utilidad, de ese nivel de utilidad inicial, ¿tá? De ese U sub 0. Por eso tenemos la capacidad, digamos, de obtener las demandas, el cambio en las cantidades demandadas me va a reflejar el efecto sustitución, únicamente el efecto sustitución. Bueno, cuando hacen la cuenta esa, obtienen que la demanda hicksiana del bien Z va a ser U sub 0 por P sub B a la 0,5 por P sub Z
a la menos 0,5. Y una vez tenido esto, tienen que obtener las cantidades que se están demandando ahora, pero con el nuevo precio de Z. Ahora les pregunto, el U sub 0, porque ustedes van a tener, o sea, ya obtuvieron, digamos, hicieron la derivada y les da esto, eso lo pueden chequear, pero les pregunto, van a ir a sustituir ahora en esta demanda hicksiana el nuevo precio de Z, que dejó de ser 2, pasó a ser 6, el precio de B, que me habían dicho que el precio de los boniatos eran, el precio de los boniatos era 2 también, ¿ah? El precio de Z era 2, pero pasó a ser 6. ¿Ah? Ahora yo les pregunto, la otra variable que tenemos en esta demanda, que es U sub 0, es un nivel dado de utilidad. ¿Lo conozco? O sea, lo tengo que conocer porque lo tengo que sustituir para obtener las cantidades demandadas del bien Z. ¿Qué les parece? ¿De dónde lo saco? Es el nivel de utilidad inicial antes del cambio en el precio de Z. ¿De dónde lo saco? Con la función de utilidad indirecta. Exacto, con la función de utilidad indirecta. Pero con el precio original. Con el precio original, ¿no? De hecho, ya lo habíamos obtenido. De hecho, el ejercicio me lo preguntaba, ¿no? Me decía, ¿qué nivel de utilidad se obtiene? Cuando el precio de los dos bienes valía 2, ¿tá? Observen que, bueno, ¿tá? Ahí tengo, el precio de los dos bienes valía 2. Me preguntaba en el punto B qué nivel de utilidad se obtiene. Y yo podía ir directamente a la función de utilidad indirecta, esa que me queda dependiendo de los precios del bien y del nivel de ingreso del individuo, y sustituir. Y cuando sustituía, me daba que el nivel de utilidad era 6. Ese es el nivel de utilidad inicial, Profe, que tenía el consumidor. Dale. hay algo que no entiendo, porque entiendo que no podemos usar la función esta de utilidad indirecta para poder hallar la tasa marginal de sustitución, Perfecto. pero ¿por qué podemos tomar como utilidad a esta que está en función de ingresos y precios? Bueno, cuando porque es la lo mismo, utilidad- porque me está midiendo el nivel de utilidad, nada más que me lo mide de manera indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no me lo mide a partir de las cantidades demandadas, me lo mide a partir del precio y del ingreso del... Pero sería sería lo mismo en realidad. Es lo mismo, nada más que me lo mide desde otro lado. Ahora, esa función no me permite hallar la tasa marginal de sustitución, porque conceptualmente, ¿qué es la tasa marginal de sustitución? Es cómo cambian las cantidades demandadas de un bien, ¿tá? Cómo se modifican las cantidades de un bien para consumir una unidad adicional del otro bien. ¿Tá? Eso es conceptualmente la tasa marginal de sustitución. Y esta función de utilidad indirecta no me permite calcular eso. No me va a dar una tasa marginal de sustitución. Yo no puedo obtener una tasa marginal de sustitución desde la función de utilidad indirecta. Lo que sí puedo conocer es el nivel de utilidad que tiene el consumidor. Cuando conozco los precios y conozco el nivel de ingreso que tiene el consumidor, conozco el nivel de utilidad a partir de esa función de utilidad indirecta. Porque la función de utilidad indirecta me quedan dependiendo de precios y de ingresos. Sí lo puedo usar, en este caso, para conocer cuál era el nivel de utilidad que tenía el consumidor cuando los precios valían 2 en cada caso y el nivel de ingreso era 24. ¿Ah? Entonces, obtengo ese dato y lo sustituyo. ¿No? O sea, ya lo tenía el dato en realidad, ya lo había hecho, y sustituyo. Y una vez que sustituyo, ¿ah? Ahora sí, por el nuevo precio de Z, ¿ah? Voy a obtener que las cantidades demandadas de Z van a ser 3,46. ¿Ah? Las cantidades demandadas de Z van a ser 3,46. Pero observen, las cantidades demandadas de Z eran 6 en su origen, ahora van a pasar a ser 3,46, pero 3,46 son a partir de la función de demanda hicksiana. Por lo tanto, la resta de esto, las nuevas cantidades demandadas de la función de la demanda hicksiana, menos las cantidades demandadas iniciales de Z, que nosotros habíamos obtenido que eran 6, me va a dar entonces este menos 2,54,
que en definitiva es el efecto sustitución, que claramente importa el signo, porque las cantidades demandadas de Z están bajando. ¿Por qué? Porque el precio está subiendo. ¿Ah? Y este 2,54 es específicamente el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque lo obtengo a partir de restar las cantidades demandadas nuevas de Z que obtuve a partir de la demanda hicksiana, que solamente me muestra el efecto sustitución. Solamente me muestra, perdón, el cambio en las cantidades demandadas por efecto sustitución. Ahora sí, ahí está bien dicho. El efecto sustitución en realidad es después la resta de esas cantidades demandadas menos las cantidades demandadas iniciales. Y luego, nada, el efecto ingreso nuevamente por diferencia, ¿no? Efecto total, que era menos 4, porque las cantidades demandadas de zanahorias bajaban de 6 a 2, menos 4, menos el efecto sustitución, que es menos 2,54. Y por lo tanto, el efecto ingreso me está dando menos 1,46. Dudas, chiquilines, nos fuimos 8 minutitos más, pero quería, digamos, ver este otro encare de efecto ingreso y efecto sustitución. ¿Dudas que les hayan quedado con esto? Profe, ¿podría ser a la anterior diapositiva? Eso que nosotros obtuvimos, que era I es igual a 2PB, sí. Esa era la demanda marshalliana. Claro, esa es la demanda marshalliana. Bien, a bien, partir, o sea, la identidad de Roy, la identidad de Roy lo que te dice, la obtuviste a partir de la identidad de Roy, la identidad de Roy lo que te dice es que el cociente de la derivada de la función de utilidad indirecta sobre el precio del bien sobre la derivada de la utilidad indirecta en relación al ingreso te va a dar la demanda marshalliana del bien. Te da la demanda marshalliana. Eso, digamos, tiene que quedar bien claro. En este caso lo habíamos planteado para los boniatos, lo hacen igual para las zanahorias, y luego, bueno, el punto C es específicamente el efecto ingreso y sustitución sobre la demanda de zanahorias. ¿Está? ¿Dudas, comentarios? ¿Puedo hacer la pregunta de la revisión? No. Sí, dale. No sé si ya lo dijeron, pero ¿la revisión va a ser presencial? Bueno, en principio, no sé si anda Marce todavía por ahí. Sí. Ahí va. En principio sí, o sea, la revisión va a ser presencial en principio. Yo al principio de la clase... ¡Ay, no me ilusionen! ¿Qué significa no me ilusionen? ¿En qué sentido? Claro, porque, claro, porque, tipo, que sea virtual o que sea presencial. Tipo que, ¿entiendes? No sé cuál es tu ilusión. Mi ilusión es que sea virtual, que no me tenga que mover de mi casa. No me desilusionen, sería. No, claro, no, Agustín me ilusionó y tú me desilusionaste. Es que yo la verdad que no. La revisión en principio va a ser revisión, o sea, la revisión en principio va a ser presencial. Veamos qué sucede. O sea, es muy difícil, decir, ustedes saben, digo, no les tengo que explicar nada, viven en el Uruguay, saben cómo es esto, o sea, es muy difícil decir, va a ser definitivamente presencial o no, o sea, en principio está planteado con la idea de que sea presencial, y bueno, si cambia un poco la dinámica de cómo viene el coronavirus, por ahí hay que cambiar. Pero bueno, nada, obviamente esto lo vamos a avisar con tiempo, sobre todo para la gente que no está en Montevideo, ¿no? Que es para la gente más complicada. Claro, por eso, yo soy una de esas. No, yo te entiendo. Y sí, no sé si te. Espera, dame un segundo, Paula. Augusto, no sé si terminaste el ejercicio. Si no, paramos de grabar, porque así dale, esto queda como off the record, porque después. La clase terminó.